Muy buenas noches. El Partido Socialista Obrero Español de Andalucía es la federación en la Comunidad Autónoma de Andalucía del Partido Socialista Obrero Español, anteriormente conocida como Federación Socialista Andaluza. Fue fundado en el año 1977. El PSOE de Andalucía ha gobernado la región desde 1978 de forma ininterrumpida y ha ganado todas las elecciones autonómicas desde la constitución de la autonomía andaluza, excepto las elecciones de marzo del año 2012, en las que se situó como segunda fuerza política tras el Partido Popular, pudiendo sin embargo formar gobierno gracias a un pacto con Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Su organización juvenil autónoma son las Juventudes Socialistas de Andalucía. El PSOE de Andalucía nace en diciembre de 1977. En el Congreso de Torremolinos se crea la Federación Socialista Andaluza y se constituye un comité coordinador regional. Durante 1978 se integran paulatinamente en dicha federación el Partido Socialista Popular de Andalucía y el Movimiento Socialista de Andalucía. Es en el segundo congreso celebrado en Sevilla en diciembre de 1979 cuando la Federación Andaluza pasa a denominarse por primera vez Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. En 1899 se consigue la primera representación institucional de las agrupaciones socialistas, cuando el PSOE consigue un acta de concejal en las elecciones municipales de Córdoba, cuya agrupación se había fundado 6 años antes. En el año 1892 marca otro hito en la historia del socialismo en Andalucía cuando se celebra el tercer congreso de la UGT en la ciudad de Málaga. En los primeros años del siglo XX continúa poco a poco la implantación del socialismo en Andalucía, que se consolida en el segundo decenio. En Andalucía, la representación principal se concentra en Córdoba y Jaén, dos provincias que en 1919 consiguieron la mitad de los 55.000 votos socialistas emitidos en las elecciones de ese año. En 1920, Jaén elige el primer alcalde socialista de Andalucía. Ese mismo año existen ya 60 concejales socialistas en 200 ayuntamientos andaluces. 11 años después, en los comicios municipales de 1931, el número de ediles socialistas es de 600. En las elecciones generales de 1932, el PSOE obtuvo el acta de 40 diputados con representación en las 8 provincias andaluzas. En octubre de 1974 se celebra en Suresnes, Francia, el 13 Congreso en el exilio del PSOE, del que sale elegida una nueva dirección encabezada por los andaluces Felipe González como secretario general, Alfonso Guerra, secretario de organización, y Manuel Chávez, Luis Yáñez y Guillermo Galeoto Jiménez como vocales. En 1977 el PSOE es legalizado y en las elecciones de ese mismo año vuelve a convertirse, tras el paréntesis de la dictadura, en el partido más representativo en Andalucía. Obtiene 27 diputados, 23 senadores y más de 1 millón de votos. Desde entonces, el PSOE de Andalucía ha celebrado un total de 11 congresos y ha tenido 5 secretarios generales. El primero de ellos, José Rodríguez de la Borbolla, al que han seguido en el cargo Carlos San Juan, Manuel Chávez, José Antonio Griñán y Susana Díaz, que ostenta actualmente la Secretaría General desde noviembre de 2013. Rafael Escuredo fue elegido primer presidente de la Junta el 2 de junio de 1979. Desde entonces ha sido la primera fuerza política andaluza y en sus manos han estado las riendas para que se dieran los primeros pasos de la autonomía andaluza y para que, con el apoyo y esfuerzo de la organización, se aprobara el Estatuto de Autonomía. Bien, con esta introducción que les acabo de leer a modo de una pequeña historia del Partido Socialista de Andalucía, es evidente que esta noche contamos en nuestros estudios con la presencia de representantes del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía y que son en concreto don Víctor Manuel Torres Caballero, alcalde de Marto y candidato para las próximas elecciones municipales, aunque no es el tema que nos ocupa esta noche, don José Latorre Ruiz, que ha sido hasta ahora parlamentario andaluz y que repite, va como candidato en las listas del PSOE, y doña Rosa Barranco Córdoba, que es actualmente concejal del Ayuntamiento de Marto y también candidata en las listas para el Parlamento de Andalucía. Muy buenas noches, bienvenidos a estos estudios y bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito del Partido Socialista y de lo que son vuestros programas y vuestros proyectos para esta nueva campaña y esta nueva legislatura que se inicia.
¿Cómo ven ustedes al PSOE para el 2 de diciembre del año 2018? Bueno, pues yo lo veo casi que mejor que nunca, ¿no? Casi que mejor que nunca. Nosotros nos presentamos a las elecciones del próximo día 2 de diciembre con algo que nos avala, que es los deberes hechos. Nosotros hemos hecho los deberes, hemos cumplido nuestros compromisos, al menos nosotros lo pensamos así, y cuando vamos ahora que estamos de campaña y vamos por la calle, pues la gente no lo transmite así, ¿no? Hemos cumplido nuestros compromisos. Nosotros nos presentamos en el año 2015, que Rosa estará absolutamente de acuerdo y Víctor también. Nosotros nos presentamos en el año 2015 explicándole a la gente que íbamos a afrontar la legislatura poniendo a la familia en el centro, afrontando la crisis de otra manera distinta de hacer política a la que nos venía acostumbrando el Partido Popular desde el gobierno de España, y creo que eso pues lo hemos cumplido blindando la sanidad, blindando la educación, blindando la atención a la dependencia. Y bueno, así que nuestro gran aval es nuestra palabra. Nosotros no tenemos que acudir a ningún notario para firmar nada, porque ahí están los hechos. Y bueno, esa es nuestro aval, nuestra palabra y el trabajo cumplido de estos últimos 3 años, casi 4 años. Han faltado 3 meses solamente para completar la legislatura. Pues me lo pone, con perdón de la expresión, a huevo. ¿Cuáles han sido las causas de esta modificación del calendario electoral? ¿Por qué se ha producido este adelanto, aunque hayan sido prácticamente 4 meses? Bueno, todo el mundo sabe que nosotros firmamos un pacto de investidura, que no de gobierno, que son 2 cosas distintas, ¿no? Firmamos un pacto de investidura con Ciudadanos. Las reuniones eran periódicas. De hecho, en el mes de julio de este mismo año hubo una última reunión del seguimiento del pacto. El candidato de Ciudadanos y portavoz, Juan Marín, pues bueno, salió de aquella reunión diciendo que estaban contentos, que había un grado de cumplimiento de un 75%. Habían pasado 3 años y medio, un 75% de cumplimiento. Pero claro, yo creo que lo que ocurrió después fue que Albert Rivera tomó el mando de Ciudadanos en Andalucía. Son prácticamente una franquicia, aquí no tienen poder de decisión. Albert Rivera, pues bueno, está un poco cabreado porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España, y desde ese momento pues dijo: en Andalucía ya no va a haber más estabilidad. Y además él pretende, que yo creo que así todo el mundo lo sabe, ¿no? Él pretende medirse con el Partido Popular, y la primera ocasión que tiene de medirse con el Partido Popular son en una elección en Andalucía. Por tanto, en ese momento ellos decidieron romper el pacto por algo que todo el mundo entiende que por el tema de los aforamientos, cuando sabe perfectamente que no solamente de Andalucía no se puede llegar ahí hasta el final, sino que tiene que ser a nivel estatal. Bueno, usaron esa excusa y rompieron ellos el pacto, y al final, pues, cuando se rompe ese pacto, o Ciudadanos rompe el pacto, lo mejor es que hablen los andaluces y las andaluzas, ¿no? En cualquier caso, 3 meses de adelanto electoral en una convocatoria es algo, bueno, pues, que prácticamente se produce. Es decir, si tenían que haber sido las elecciones, si no el 25 de marzo, sí, con una Navidad por medio y poco más, es decir, la gestión hubiera sido prácticamente la misma, y por lo tanto los tiempos, bueno, lo que pasa es que venimos prácticamente un año escuchando por parte del resto de formaciones políticas que iban a adelantarse, y en algún momento tenían que acertar, siempre y cuando no fueran el 25 de marzo. ¿No hubiese sido mejor, Víctor, ya que dejar estas para el marzo y adelantar las municipales y ahorrarnos una...? Es que eso no lo permite la ley. Es decir, la ley establece que las elecciones municipales son cada 4º domingo de mayo cada 4 años, y las elecciones municipales son inamovibles del calendario electoral, salvo que se produzca una disolución de un ayuntamiento, que en el caso de Andalucía creo que tampoco solo se ha producido una vez, que fue la disolución del ayuntamiento de Marbella, cuando se gobernaba por el GIL y demás, ¿no? Entonces, es decir, las elecciones municipales son inamovibles, lo mismo que lo son las elecciones autonómicas del resto de comunidades autónomas que no entraron por la vía rápida al estatuto. Es decir, salvo Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía, también son el 4º domingo de mayo. Los estatutos de la vía rápida del 151 da la prerrogativa a los presidentes de Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía de poder hacer una convocatoria de elecciones según las necesidades.
cualquier caso, yo creo que lo más importante lo ha dicho José. La búsqueda de una estabilidad política es, sin lugar a dudas, la mejor fortaleza que puede tener un gobierno. Sí. Los medios de comunicación, sin embargo, les leo literalmente, y ustedes comentan este aspecto, dicen que una de las causas que ha llevado a la presidenta a adelantar las elecciones es esquivar la sentencia de los seres o para evitar debatir en el Parlamento el informe de la UCO del uso de tarjetas de la Junta. Yo he sido miembro de la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza de Formación y Empleo, que es a lo que te estás refiriendo. El PSOE de Andalucía se ha enfrentado a unas elecciones con los ERES y con la campaña política que está usando la derecha sobre este asunto en 2 ocasiones ya, en el año 2012 y en el año 2015. No es la única campaña en la que nos enfrentamos a un partido político o a varios partidos políticos que están intentando utilizar pues lo que hayan hecho algunos para atacar al Partido Socialista. Nosotros en esto siempre vamos a defender lo mismo, que la justicia se pronuncie lo más rápido posible. Todo el mundo sabe que cuando la justicia es lenta, pues bueno, cuando llega al final la sentencia, pues al final la gente tiene una sensación, ¿verdad?, de que no se ha hecho la suficientemente justicia. Por eso nosotros lo que queremos es que se pronuncien lo antes posible, y ese argumento pues se cae por su propio peso, porque entre otras cosas todo el mundo sabe, yo en mi caso soy licenciado en Derecho, los que nos estén escuchando y que sepan un poco de estos asuntos, todo el mundo sabe, porque ya lo han dicho los propios tribunales, que la sentencia del caso ERE será para julio o agosto o septiembre, agosto no porque los tribunales no están, pero a julio o septiembre del año que viene, con lo cual no se sostiene sobre su propio peso. A nosotros lo que verdaderamente nos ocupa, más que nos preocupa, es que se haga justicia. El que la haya hecho, que la pague. El que la haya hecho, que la pague. Ahora, que no pretendan compararnos con otros casos de corrupción del Partido Popular, porque, y esto creo que la gente lo entiende muy bien, no es lo mismo meter la pata con un papel que meter la mano. Y en este caso lo digo por los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, tanto José Antonio Griñán como Manuel Chávez. Nosotros confiamos plenamente en su honradez, en su honorabilidad. De hecho, no se le acusa de haberse llevado el dinero. Entonces, insisto, no es lo mismo meter la mano y tener dinero en cuenta en Suiza que meter la pata. Son 2 cosas completamente distintas. Sin embargo, a Rajoy tampoco se le ha acusado de llevarse el dinero y está en su casa. Pero por una vía democrática, que es la de la moción de censura. Sí, pero está en su casa. Es decir, está en su casa por los mecanismos que la propia Constitución y la democracia establece, mediante una moción de censura donde las fuerzas políticas han sumado la mayoría que se establece constitucionalmente para poder formar un gobierno. Y además, la mitad del gobierno del Partido Popular de los años 96 y 2000, donde él era vicepresidente del gobierno, sí que está en la cárcel. Y en la Audiencia Nacional ha dictaminado que, que el Partido Popular como organización política sí que está condenado por financiación ilegal. En este sentido, pues que evidencia mucho las diferencias en los que hay. Es el único partido político que está condenado por financiación ilegal, o lo que es lo mismo, por corrupción. Sí. Aunque se ha salido un poco del tema, ya veis que me está saliendo un poco el guión, pero en fin, hablando de la justicia, tú que eres licenciado en Derecho, se queja muchas veces el pueblo, con toda la razón del mundo, a de la lentitud de otras cosas de la justicia, pero funciona la justicia, lo digo a raíz de que hay muchos políticos que al cabo de muchos años sí están terminando con sus huesos en prisión, tanto en Madrid como aquí en Andalucía, otros que era impensable están siendo juzgados. ¿Funciona realmente la justicia en España? Ya no digo a nivel andaluz. Bueno, en Andalucía no ha terminado ninguno en prisión. Bueno, no lo he dicho, ¿eh? En Andalucía no ha terminado ninguno en prisión. Que están siendo juzgados. Eso es, están juzgados en este caso, sí. Pero bueno, pues la justicia, el problema que tiene fundamentalmente es que es lenta, bajo mi punto de vista. Pero al final imparte justicia. Bueno, pues posiblemente también juguemos con el tema de los medios de comunicación, cuya inmediatez
es distinta a la de la propia justicia. Y hemos visto ya numerosos casos en los cuales, por desgracia, algunos he tenido que vivir de más cerca, donde imágenes impactantes luego se han resuelto en que no había nada ahí en el archivo. Con un problema también, y es que a esas personas su honor se ha puesto en entredicho. Y como dice mi abuela, el vaso de agua que se derrama ya es muy difícil recogerlo. Y eso yo creo que también habría que hacérselo ver, ¿eh? Ese cuestionamiento permanente, esa redada mediática o esas detenciones mediáticas para la portada de un periódico, y sin embargo luego la justicia, cuando ha hablado, bueno, pues ha puesto negro sobre blanco que no se había cometido ningún tipo de delito. Pero es lógico, Víctor, que un día sí y otro también se esté hablando de la Gürtel y de los ERE apenas se habla. Yo no estoy de acuerdo en eso. Posiblemente es que a cada uno le duela más de lo que se habla, porque yo cuestionaría que para mí, quien utiliza mucho más el tema de los ERTE y lleva muchos más años, y José lo ha dicho anteriormente, y ha participado en las campañas del 2012 y del 2015, pues sin embargo de la Gürtel, y la Gürtel se ha terminado, y ha terminado con gente del Partido Popular en la cárcel. Por lo tanto, yo no comparto esa reflexión de que se hable de uno de más que de otro. Está la hemeroteca. Perfectamente. Y la relevancia de los casos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esas circunstancias, pues nos vemos envueltos. Lógicamente no debería hablarse de ninguno, porque no deberían existir, porque lo que no deberían es existir. Pero bueno, para eso están también los distintos mecanismos que son los que establece la Administración de Justicia. Es lógico, José, que haya una organización como la que se está dando a entender con el tema de los ERE dentro de la Junta de Andalucía para que estos casos no se descubran antes y no lleguen a lo que dice Víctor al final que se ha llegado. Vamos a ver, yo creo importante que podamos... ¿Será una sensación de mala organización dentro de la Junta enorme? No, vamos a ver, yo creo que estamos hablando de dos cosas que son muy distintas y que si lo explicamos con detenimiento y como nos dais la oportunidad de explicarlo con detenimiento, la gente lo puede entender. Con el caso de los ERE, ahora mismo lo que se está debatiendo efectivamente es un procedimiento que se llama un procedimiento político, porque se está juzgando a las personas que tenían responsabilidades y efectivamente se está discutiendo sobre si el sistema era el adecuado o no para dar las subvenciones. Es decir, no se está discutiendo que sobre ese sistema haya habido intrusos, eso será en otra vía, porque es verdad, y por eso han pisado la cárcel, que había un señor que utilizó fondos de la administración pública para premiar a algunos familiares, a alguna empresa amiga, y por tanto ese señor tendrá que terminar pues donde terminan todos los delincuentes. Eso es evidente. Ahora lo que se está tratando, en el juicio que se está tratando ahora, es de determinar si el sistema por el que se concedían las subvenciones, por cierto que es el mismo sistema que usaba el Ministerio, el mismo sistema, era o no conforme a la legalidad. Pero insisto en una cuestión. La presidenta Susana Díaz lleva 5 años de presidenta de la Junta de Andalucía. ¿Por qué el Partido Popular, Ciudadanos, el resto de partidos políticos habla única y exclusivamente de los ERE? Ni siquiera ya de los cursos de formación. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que no había nada, absolutamente nada. Todos los casos de archivo de cursos de formación han sido archivados. ¿Por qué habla de los ERE el Partido Popular Ciudadano? Porque en los 5 años de la presidenta Susana Díaz al frente del gobierno no pueden encontrarle absolutamente nada. Porque la presidenta cuando entró puso mecanismos, por si hubiese algún tipo de duda, de control superiores a los que ya había. No estoy diciendo que no hubiese mecanismos de control, sino que mecanismos de control superiores a los que ya había. Por tanto, nosotros, insisto, no es la primera vez que nos enfrentamos a una campaña electoral con el Partido Popular tirándonos los ERE a la cabeza.
Yo creo que la gente ahora mismo quiere, lo que quiere es que propongamos cosas para los próximos 4 años, que demos además explicaciones de lo que hemos hecho en estos últimos 4 años. Creo que es fundamental, y lo que tenemos todos que hacer por responsabilidad es dejar a la justicia trabajar. Que cuando se deja a la justicia trabajar, funciona, y funciona muy bien, porque tenemos magníficos profesionales dentro del sistema de justicia. Por tanto, vamos a dejar a la justicia trabajar y vamos a tener una campaña, creo que limpia, con propuestas, que es lo que necesita la gente. Propuestas. Rosa, ¿los andaluces somos conservadores? No, a la vista está que no, ¿no? ¿Y cómo se explica que durante 38 años estemos votando al mismo partido? Pero yo creo que eso no es una similitud a ser conservador. Yo creo que los andaluces llevamos 37 años votando al mismo partido libremente. Las urnas estaban ahí para todo el mundo y así lo han elegido. Yo creo que los andaluces son profundamente progresistas, son profundamente avanzados, y que ellos apuestan por un modelo que es el modelo que tiene el Partido Socialista, que es diferente al que tienen otros partidos. El Partido Socialista, durante los años que ha gobernado en Andalucía, ha demostrado que se pueden llevar políticas y que se puede apuntalar el estado de bienestar, que se pueden apuntalar las políticas sociales, y que se puede avanzar y progresar como hemos estado haciendo, y solo hace falta echar la vista atrás a que Andalucía no es ni la sombra de lo que era hace 37 años, que se puede hacer todo eso sin pisar al más débil. Yo creo que el Partido Socialista ha defendido y ha llevado a cabo un modelo de gobierno durante todos estos años, que han pasado mucha gente por aquí, que el modelo de gobierno del Partido Socialista no es solo el de Susana Díaz de estos últimos 5 años, sino también de los presidentes anteriores, y que siempre hemos ido en la misma línea, en la línea de las políticas sociales, en la línea de apoyar al ciudadano, de escucharle y de darle respuesta. Y que podríamos tener otras cosas, que podríamos ser una comunidad autónoma de otra manera, sí, pero los andaluces han elegido durante 37 años tener este modelo. Cosa que podían haber elegido otro, como por ejemplo en Castilla y León, que han elegido durante los mismos años, que siempre se habla de que en Andalucía siempre están gobernando los mismos, pero en Castilla y León también han apostado durante todos estos años por otro modelo de gobierno. En Castilla y León 31 años lleva el Partido Popular al frente del gobierno de Castilla y León, y sin embargo solamente se habla, por cierto, yo no sé, Pablo Casado o Moreno Bonilla, que no saben sumar, es que no son 40 años, concretamente son 36 años y medio, y cuando pase la próxima legislatura, entonces será 40 años, porque vamos a seguir al frente del gobierno. Por redondear. Sí, por redondear ya, pero que aprendan a sumar un poco. O en Galicia. Desde los años 90, y en la Comunidad Valenciana también desde los años 90, a excepción ya de en esta legislatura. Sí. Hablando de Castilla y León, yo tengo aquí unos datos que dicen que quienes han crecido en convergencia europea: Madrid, Extremadura, Galicia, Cataluña, País Vasco. Madrid, Cataluña y País Vasco se sabe porque son la gente rica de España. En cambio, comunidades como Extremadura, Galicia, Castilla y León han avanzado más que Andalucía desde el vagón de cola, de tal manera que están por encima de la media. Por ejemplo, en Producto Interior Bruto, la renta per cápita de Andalucía estaba en el año, por ejemplo, 83 en un 75,5% del Producto Interior Bruto, y ahora estamos en un 74% después de haber recibido 102.000 millones de la Comunidad Económica Europea. No somos En el 83, el paro en Andalucía estaba en el 23% en el conjunto de España. En España, en esa época, estaba en un 17%. O sea, entre 5 y 6 puntos por encima. Ahora estamos 8 puntos por encima. O sea, hay comunidades autónomas que han avanzado más que nosotros cuando partían de la misma base que nosotros. No estoy de acuerdo.
Pues la estadística está aquí. No estoy de acuerdo. Tenemos... la estadística está aquí. Y la estadística no miente. Pero yo puedo dar también datos de estadística. No estoy de acuerdo en absoluto con ese argumento, porque además tendríamos casi para muchas horas para discutir sobre todo eso, porque ha utilizado algunos datos muy relevantes en materia de Producto Interior Bruto, en materia en otro tipo de datos. Vamos a ver, cuando alguien dice nosotros llevamos 37 años y Andalucía no ha avanzado nada. Después de esos 102.700 millones. No somos la comunidad autónoma que más fondos europeos ha recibido. Pero bueno, después de eso. No somos la comunidad autónoma. Después de eso, hombre, que 102.000 millones son dinero. Pero voy a dar algunos argumentos que creo que importan y que la gente tiene que tener en cuenta. En primer lugar, nosotros no somos la comunidad autónoma que más fondos europeos ha recibido per cápita. No lo somos. Y ahí están los datos de estadística. No lo somos. Hemos recibido mucho dinero por parte de la Unión Europea que ha servido, entre otras cosas, para transformar esta tierra. Y a nadie le quepa la menor duda que Andalucía no es la misma que hace 37 años. Solamente hay que salir a la calle para ver que tenemos hospitales. Concretamente en la provincia de Jaén pronto tenemos 6, vamos a tener 7. Aquí alrededor hay unos cuantos complejos hospitalarios, que tenemos carreteras, que tenemos autovías, que tenemos mucha infraestructura. Los fondos europeos evidentemente nos han ayudado a avanzar. Ahora bien, de donde partía Andalucía no partía el resto de comunidades autónomas. En el año 82 había un 14% de analfabetismo en nuestra comunidad. Hoy en día hay un 30% de población con estudios universitarios. Eso es un dato relevante, importante, que hay que tener en cuenta. Por tanto, para saber si Andalucía converge o no, y ahora voy con el segundo argumento, hay que medir muy bien desde dónde partimos. Andalucía partía de una situación de subdesarrollo. Nosotros ahora vamos a pueblos de Castilla y León que son pueblos fantasmas. Aquí no hay pueblos fantasmas. En Andalucía no existen pueblos fantasmas. Hay pueblos habitados con servicios públicos, pagados con fondos de la Unión Europea, de los 100.000 millones que hemos recibido. Hay un campo, un agricultor modernizado, hay industria, polos industriales como en el que nos encontramos aquí, en Martos, con una de las empresas más importantes que existe en la provincia de Jaén. Por tanto, ¿se ha cambiado? Claro que se ha cambiado. Lo que ocurre es que, y termino con esto, lo que ocurre es que se están usando algunos argumentos para intentar dificultar algo que a mí me parece un error garrafal. En el año 2011, con motivo del crecimiento económico, a Andalucía se nos situó como comunidad en desarrollo, o sea, en desarrollo. Y ahora, después de la crisis, se nos sitúa de nuevo en una comunidad un punto por debajo, con lo cual vamos a recibir más fondos europeos, cosa que es algo positivo. ¿Por qué ha ocurrido esto así? Pues primero, fundamentalmente por la crisis económica tan grande que hemos sufrido, pero después por otra cosa importante que no hay que olvidar. Los andaluces somos un 18% de la población en España. Bueno, pues si nuestro Estatuto de Autonomía dice que tenemos que recibir de Madrid los fondos que nos corresponden al peso de nuestra población, en estos últimos 6 años nos han faltado 5.500 millones de euros. En Higuera de Calatrava, justo aquí al lado, estamos construyendo un colegio público que vale 1.200.000 euros, aproximadamente. Imagínense, vamos a imaginarnos todos, qué podríamos haber hecho en estos últimos 7 años de gobierno del Partido Popular con 4.500 millones de euros. Y otro dato más, y ya termino. Es falso que Andalucía, como dicen algunos, haya dejado de ejecutar el dinero que viene de la Unión Europea. Somos la comunidad de Europa, no ya de España, de Europa, que más fondos ha ejecutado. Quiero decir, que más dinero ha gastado en infraestructura, en servicios públicos, con una ejecución cercana al 98%, cosa que no ha conseguido ni Cataluña. Y por último, hemos cambiado nuestro modelo productivo. Cuando dice la gente, no han avanzado nada, hemos cambiado nuestro modelo productivo. Y uno de los ejemplos de que hemos cambiado nuestro modelo productivo es que por primera vez en la historia somos la segunda región exportadora de España después de Cataluña. 30.000 millones de euros los que exportamos al año.
¿Hemos cambiado el modelo productivo o no? Yo creo que sí. Bueno, y la gente lo nota. vamos a avanzar un poco sin... ¿Y cuáles son los puntos fuertes del programa del PSOE? Eso es lo que yo quería preguntar. Vamos a juntar, cuéntanos los puntos fuertes del programa y haznos un diagnóstico, así juntamos dos preguntas, de los principales problemas que tiene Andalucía y las soluciones o los puntos fuertes que vaya a aplicar para darle respuesta a estas necesidades. Bueno, yo creo que la prioridad para Andalucía en nuestro modelo de gobierno es seguir haciendo un gobierno progresista y sobre todo, y esto es muy importante, en igualdad de oportunidades, que le dé igualdad de oportunidades a todos los andaluces y a todas las andaluzas. Creo que vamos a seguir, por supuesto, en esa línea, pero que también vamos a avanzar y vamos a progresar. Queremos una legislatura que esté enfocada al progreso. Es cierto que, bueno, pues los puntos fuertes del programa electoral, yo creo que es algo tan sensible pues como esa sensibilidad que tenemos con una buena educación, con unas buenas políticas sanitarias y con unas buenas políticas sociales, que creo que es nuestra bandera y que tenemos que seguir defendiendo. Tenemos una buena sanidad pública, que le da cobertura, y en esto hago referencia también a lo que, bueno, pues lo que ha dicho José, le da cobertura a todos los puntos de Andalucía. No hay ningún pueblo, por muy pequeño que sea, que no tenga acceso a la sanidad en unos minutos determinados. No hay ningún pueblo que no tenga un punto de urgencia cercano, ni que tampoco haya un colegio. Hay muchos colegios rurales en los que se invierte muchísimo dinero y que a lo mejor en otro modelo de gobierno no tendrían cabida, porque obviamente rentables seguramente que no sean, pero queremos seguir apostando por el mundo rural y queremos seguir apostando porque todo el mundo tenga la misma igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a una sanidad, a una educación y a una dependencia. Tenemos la esperanza de que Andalucía en estos próximos 4 años sea mejor tratada de lo que ha sido tratada anteriormente por el Gobierno central, que tengamos la financiación que nos merecemos y que podamos seguir adelante con las políticas que ya estoy diciendo. Tenemos que apostar firmemente por el empleo, con medidas que devuelvan la dignidad a los empleos, la oportunidad a los jóvenes, y también tenemos que seguir pues avanzando en tener una cartera de servicios en sanidad y en educación ejemplar y, por supuesto, pionera en el resto del territorio español. Que, por cierto, una cosa, que ya que estamos en Martos, pues lo tenemos que decir, ¿no? Que nosotros, sabéis que la Autovía del Olivar, que ha sido un proyecto de una... Por ahí tenemos la Ahora que la Autovía del Olivar... no hablamos de la Autovía del Olivar, no, pero sí hablamos. Va a salir. Vale. Contéstalo ahora mismo, no importa, que conteste ahora. Porque fundamentalmente, por lo menos yo no voy a tener otra oportunidad de tener dos futuros, delante de mí, dos futuros diputados autonómicos que van a defender la provincia de Jaén en el Parlamento andaluz. Entonces yo quiero hablar de agricultura fundamentalmente como pilar básico de nuestra provincia. Sí. ¿Qué estrategia tiene la Junta de Andalucía dentro de lo que es el desarrollo del olivar tradicional como amortiguador de empleo? Teniendo presente que hay problemas con lo que es el riego, qué ayuda va a tener el riego, carreras rurales y su culminación definitiva, formación profesional ad hoc, en medio ambiente, en transformación del olivar tradicional y en técnicas de comercialización. Háblanos de todos estos temas que para nosotros son fundamentales, porque nuestro pilar económico debe de estar enfocado o está enfocado fundamentalmente o pesa el pilar que más pesa dentro de la economía de la provincia de Jaén, el olivar marteño, claro. Sí, pues, bueno, Víctor, ¿quieres...? Iba a hacer un inciso porque estos días atrás hemos podido ver precisamente aquí en Martos, con un lleno en el Teatro Municipal, la proyección de una película que se llama Jaén, Virgen y Extra, donde bueno, pues Martos ocupa un lugar importante en esa película, además una película rodada con mucho gusto, y yo creo que ahí dan las claves perfectamente de lo que tú estabas preguntando, y se ve muy claramente pero Víctor, cuando perdona que te interrumpa, dentro de lo que es el riego del olivar marteño... Espérate, que termine.
Es decir, ahí se veían claramente los cosecheros que han visto fundamentalmente en el tema de la calidad y en el tema de la profesionalización, bueno, pues, el ir por delante, y aquellos que han decidido quedarse más atrás. Y eso es un factor importantísimo. El tema del riego es importantísimo. Hemos tenido numerosos problemas con el tema de las comunidades regantes con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que hoy en día sigue siendo un monstruo todavía, yo creo que heredero incluso de la administración del franquismo, por la pesadez y la rigidez a la hora de resolver las cuestiones. Parece que el nuevo presidente, y yo lo digo no tanto por el riego del olivar, sino por otras gestiones que estamos haciendo con el tema del abastecimiento en la localidad, tiene otros visos de seguir creciendo. Pero hay proyectos importantes en cuanto a las comunidades, pero esos proyectos no son los que se sueñan por parte de 4 cosecheros que se juntan para ver dónde puede estar, sino que hay que atender a la profesionalización y presentar proyectos solventes a la hora de poder buscar las mejores zonas, a la hora de poder tener los mejores recursos. Por cierto, con una magnífica noticia que tenemos, y que esto va a venir muy bien también en Martos, y era uno de los pocos problemas que seguíamos teniendo atascados con la Junta de Andalucía, y lo ha resuelto ya la Consejería de Medio Ambiente, que es la reanudación de la estación depuradora de aguas residuales de Martos. Los colectores se iniciaron hace como 2 años y medio el proyecto de unión de vertidos de los colectores, pero por la zona que pasaba por el Molinillo se encontraron unos restos arqueológicos y había que rehacer el proyecto. Está ahí atascado, y ya, bueno, pues a finales de diciembre, 1 de enero, se van por fin a reanudar las obras para terminar, lo cual también va a ser algo muy positivo para la recuperación de esa agua a las comunidades regantes. Eso representa, Víctor, unos 3 hectómetros cúbicos y puede dar riego a más de 2.000 hectáreas de aquí de Martos. Bien. Pero son 22.000 hectáreas lo que Martos tiene. Claro. De riego. Y hay proyectos de comunidades de regantes en la zona de las Casillas, y está el del Llano Mateo, que están trabajando muy activamente. ¿Dónde sacamos tanta agua como hace falta? Una de las aguas residuales y pluviometría, que son 3 hectómetros cúbicos. El resto, incluso de las propias aguas que se utilizan por parte de las almazaras y de las cooperativas, pueden ser perfectamente recicladas en proyectos que hay, y podemos ir a Baena a ver una cooperativa, y no estamos hablando de lejos, sino que estamos hablando a la vuelta de Martos. ¿Cuánta agua necesita una hectárea? José Luis, podemos ir a Baena a ver cómo una cooperativa más grande, porque está fusionada y unida, más grande incluso que algunas de las que tenemos en Martos, las aguas que se utilizan en las lavadoras y en los centrifugados pueden perfectamente reciclarse. Tanto es así que en esa no solo se está utilizando para el riego, sino que buena parte del agua reciclan tanto más de la que necesitan en la zona donde está la comunidad de regantes, que la están vertiendo al propio pantano. Lo que hay es que tener esa iniciativa y abrirse la mente, porque por cierto esa cooperativa de Baena ha recibido también, a la hora de la inversión que se ha hecho, que si no recuerdo más son 11 millones de euros, ha recibido un 30% de ayuda de la Junta de Andalucía. Por hablar de riego, por ejemplo. Por hablar de riego. Eso es una pequeña gota de agua. Que no. Para lo que necesita más. Que no. Pero no es una pequeña. Que Baena tiene. Háblame de el pantano que tenemos en las Casillas. ¿Por qué? Pero el pantano estamos perdiendo la capacidad? Pero el pantano que tenemos en las Casillas no es para el riego. Es para el abastecimiento. Es para el abastecimiento de agua potable. Punto 1. Sí. Las propiedades que tiene el agua del Víbora son muy salinas, lo cual, en buena parte, utilizar ese agua para el riego no sería tan positivo por las propiedades que tiene. De hecho, para la depuración del consumo humano, nosotros ni siquiera en Martos bebemos agua de ese pantano.
sino que bebemos agua de la que viene de Valdepeñas, no de la maleza, una parte cuando llueve, que es el manantial propio que tenemos. Pero la que va a la estación de tratamiento de agua potable, a la ETAP, viene de Valdepeñas, del sondeo de Gracia Morenita y de la zona del Albercón. Porque es tan salina el agua del Víbora que necesita un triple tratamiento de ósmosis, que es un sistema para desalinizar ese agua que necesita mucho consumo eléctrico y que por lo tanto ese costo es mayor que el de 360 kilómetros agua abajo, incluso con algunas elevaciones de agua y demás por la situación de la infraestructura. Por lo tanto, por eso digo, es decir, si queremos resolver y queremos seguir avanzando en el tema del olivar, no nos podemos hablar en conversaciones de barras de bar. Tenemos que afrontar proyectos solventes, asesorados por profesionales. Y hay ejemplos, es decir, que tampoco vamos a innovar nada. Lo que hay es que poner eso encima de la mesa. Y ¿Quién pilotaría eso? Pues la iniciativa tienen que tomarla las propias cooperativas. Y la administración acompañar a las propias cooperativas. Eso está clarísimo. Y hay ayuda más que de sobra por parte de la Junta de Andalucía a profesionalización de cooperativas, a regadío, a fusión de cooperativas. 400 millones de euros en la última legislatura. Muchos de ellos provenientes, por cierto, de fondos europeos de los que tú antes también hacías mención. Y en esa línea es en la que tenemos que ir. En esa línea es la que tenemos que ir. Y, bueno, pues hay muchas posibilidades. Estoy poniendo el ejemplo de Baena no por ser insistente en él, sino porque es que hace una semana que estuve viéndolo. Y por lo tanto pude ver cómo se trabajaba y cómo se podía gestionar. Los intereses de cada cual para rechazar una propuesta u otra, bueno, pues eso ya cada uno pues tendrá que dar sus explicaciones. Me consta que hay una comunidad de regantes en Martos que antes estaba en manos de, pues asesorado por una organización agraria y que, bueno, pues no avanzaba. Ha cambiado el aporte de los asesoramientos que tenía esa comunidad de regantes y la verdad que va por muy buen puerto. Bueno, pues en esta casa tuvimos un programa. Sí, lo sé. Y además yo tengo en mi equipo de gobierno, una persona que es experta precisamente y nos consta que eso va para esta materia. Entonces hay muchos cambios, pero hay que vencer mucha resistencia. Eso es lo que le estamos diciendo. Pero las medidas la Junta de Andalucía las puede decir José y están encima de la mesa. Lo que hay que vencer son resistencias mentales. Pues aquí está la fuerza local, Bien. Que es la que tiene que unir. en ello estamos, por eso lo estoy diciendo, pero ese es un trabajo arduo. Es una tarea de... Íbamos a hablar de la ayuda de la Junta y va a pillar el alcalde. Es que aquí interviene todo el mundo. Todo claro. Fíjate si es importante para Martos pasar de secano a regadío, que una hectárea. La provincia de Jaén también. Vale, pero para toda la provincia. Yo soy muy egoísta y pienso en Martos. Una hectárea de regadío, de olivar de secano te puede dar unos 3.000, 3.500 kilos de aceituna y de regadío te da 6.000, 7.000. O sea, estamos multiplicando por 2 la producción de aceite de Martos, por no decir por 3. Y la riqueza que nos llega a todos. Eso está clarísimo. Y eso había un estudio que suponía algo así como 5 millones de jornales más al año. Y no sé, es casi duplicar el número de almazaras que hay. O sea, para lo que es el empleo en nuestra zona, centrarnos y volcarnos en las necesidades que tiene el olivar es fundamental. Fundamental, sí. Por eso es para nosotros el pilar básico de lo que tiene que ser la política de la Junta de Andalucía. Sí, de hecho, en estos últimos 4 años, como antes ha dicho Víctor, en estos últimos 4 años se han puesto en marcha 2 tipos de líneas de ayudas por parte de la Consejería de Agricultura. Una que va encaminada a la modernización, que tiene que ver con la modernización de la maquinaria, que tiene que ver con el cultivo intensivo, que es una parte, y luego la otra parte son las ayudas directamente al regadío, que por cierto, que son las mismas líneas de ayudas que podemos usar cuando de una vez por todas el gobierno de España, nosotros, gobierne quien gobierne, vamos a seguir insistiendo, como ejemplo, la presa de Siles, que se construyó una parte para abastecimiento y otra parte para regadío, que hacen falta construir las canalizaciones en alta, después vendrán lo que es el sistema de regadío y para eso hay un compromiso de la Junta de Andalucía, es decir, que el dinero y las líneas
se aprueban todos los años, tanto para modernización como para regadío. Ahora, lo que ha dicho Víctor, evidentemente tenemos que, al final la iniciativa, las ayudas están, al final la iniciativa tiene que venir también de los propios, claro, y ejemplos hay, ¿no? La zona de la Loma ha tirado con las mismas líneas de ayuda que podrían venir a Martos, pero sin embargo ha habido, bueno, pues ese empuje por parte de las cooperativas en la zona de Villanueva del Arzobispo o en la zona de Úbeda, donde se han fusionado cooperativas, donde se han profesionalizado cooperativas, donde la Diputación financia el que se contraten profesionales también, el que las almazaras puedan convertirse en sistemas oleoturísticos, en el tema del regadío, y por lo tanto que ahora mismo estén en una situación de producción donde antes estaban mucho por debajo de Martos y ahora pueden estar en la misma situación. Martos ha perdido la hegemonía de ser el primer productor de aceite del mundo en pos de, por ejemplo, la Loma, como consecuencia de que ellos se han adelantado a lo que es el riego, por ejemplo, fundamental, y nosotros no nos hemos adelantado. Pero las posibilidades de los dos municipios han sido las mismas. Es posible. No es posible, no, asegura. Es decir, cuando la Junta de Andalucía saca una convocatoria de ayuda, no dice esta para aquí y para Martos, no, la saca para todos. No te olvides de que esta gente está al lado del Guadalquivir, nosotros estamos a, no sé, a 70 o 80 kilómetros, y eso a lo mejor ha dificultado, o porque los marteños o el pueblo de Martos es más perezoso en ese tema, que no lo sé, eso habría que verlo. Pero bueno, es un tema que hay que sacarlo y que es fundamental. No olvidemos tampoco también el tema de lo que son los carriles, fundamental también para la llegada del producto al punto de transformación, y sobre todo la parte de la comercialización, que es otro punto fundamental dentro de lo que es nuestro fruto. Sí, nosotros hemos avanzado muchísimo, la provincia de Jaén ha avanzado muchísimo en comercialización y en sacarle un capital y un rédito a nuestro producto estrella y nuestro producto oro. Es decir, que ahora cuando hablamos y la Diputación Provincial organiza la Feria del Primer Aceite, hace 20 años no había ningún tipo de iniciativa para vender, comercializar aceite, el que nos gusta a nosotros, el verde que pica, ¿no? Exacto. Esto antes no existía, con lo cual el salto ha sido grandísimo. Tuve una vez un profesor en la universidad que me decía, no sé si estaréis de acuerdo, que decía: el aceite de oliva es, en materia de marketing, no en producto, en materia de marketing es el hermano pequeño del vino. Y tenía parte de razón en el sentido de que el vino a principios del siglo se vendía en garrafas de 5 litros. El vino en Jerez se vendía en garrafas de 5 litros y ahora el vino se vende como se vende, ¿no? Pues el aceite lo vendíamos y lo seguimos vendiendo pues para el consumo familiar, lo seguimos vendiendo pues, todavía en garrafas, pero ya tenemos otro tipo de vías comercializadoras, ¿no? En fin, hay aceites que en estos momentos 500 mililitros, medio litro de aceite lo están vendiendo a 10 y 12 euros según qué tipo de aceite, con lo cual yo creo que el avance es muy importante. ¿Cuál es nuestro trabajo como responsables políticos? Poner las medidas en lo alto de la mesa. Poner medidas, es decir, si hay proyectos, estas son las ayudas para modernización, estas son las ayudas para regadío, adelante. La Junta de Andalucía tiene fondos para eso. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha fondos a lo largo de estos 4 años. Ahí están, es un dato objetivo. Lo que hay que saber es aprovecharlo, sin lugar a dudas. Hay que aprovecharlo, tenemos todos que aprovecharlo. ¿Realmente la Junta de Andalucía tiene fuerza ante una confederación para exigir, no sé, que el agua, por ejemplo, del Guadalquivir venga a Martos? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no es competencia del gobierno de la Junta de Andalucía, es competencia del gobierno de España, indudablemente. El agua, bueno, esto es una cuestión, el agua no es ilimitada para nadie, evidentemente, ¿no? Las cuencas se tienen que regir, pues, en base, evidentemente, a lo que tenga cada territorio concedido en materia de riego, ¿no? Que sabéis que esto habría... En fin, esto es que nos da también para estar mucho tiempo hablando sobre esto, ¿no? Sobre si hay mucho... Claro. En esta zona es que estamos lejos del Guadalquivir. El problema es otro. Claro, entonces que esto nos daría para mucho, ¿no? Yo creo que lo importante es que animar, sobre todo, a los agricultores, a la gente que está al frente de las cooperativas, que los mecanismos están. Lo que hay es que hacerse con ellos y utilizarlos. Los mecanismos están. Se han usado en muchas comarcas de Jaén.
Tenemos que avanzar, ¿eh? Vamos a cerrar ya el tema del olivar. Piensa, Pepe, que hemos tocado el punto fundamental para nosotros. Sí, yo sé que tú querías ver tocar ese punto. Pero vamos a ver, porque esto nos queda poco, ya nos han avisado que nos queda poco tiempo. Entonces, autovía del olivar, que no se nos quede también. Las otras preguntas son menos importantes, por ejemplo, del apoyo, los pastos, esto. Vamos a dejarlo. Si da tiempo, lo vemos. Si no, autovía del olivar. Temas fundamentales. La llevamos en el programa electoral como no podía ser de otra manera. Para nosotros es fundamental. Además, se ha comprometido la propia presidenta, que lo dijo hoy hace muy pocos días aquí en Jaén. Sabéis que, bueno, la autovía del olivar, que nos conecta con Úbeda y Baeza y Estepa, que pasa por Martos. A nosotros, lo que es el tramo de la provincia de Jaén, todo el mundo sabe, está todo terminado, salvo el último tramo que conecta Martos con Alcaudete, con el límite de la provincia de Córdoba. Y nosotros nos comprometemos a tenerlo terminado cuando termine esta legislatura. De hecho, está en obras, ¿no? No, está terminada. La autovía, lo que es la autovía del olivar, que conecta Úbeda que conecta Úbeda con Estepa, sabéis que hay unos tramos hechos en la provincia de Córdoba, pero con lo que compete a la provincia de Jaén está todo terminado, excepto está al 75% ejecutado, vamos, listo, pero falta falta Martos Alcaudete. De hecho, la presidenta de la Junta de Andalucía se ha comprometido a sacar el proyecto, a sacar la licitación del proyecto antes de final de año, y a terminar evidentemente las obras hasta cuando termine la legislatura, que será en 4 años, ¿no? Yo creo que es un compromiso, después de toda la crisis que hemos pasado, donde hemos puesto el foco en los servicios públicos fundamentales que dan tranquilidad a la gente, que al final es la educación, la sanidad y la dependencia, pues es verdad que algunas infraestructuras se han quedado paralizadas. Es normal, ¿no? Si hay poco dinero, entra menos dinero, pues hay que atender. Para nosotros lo fundamental ha sido eso, ¿no? Pero ahora que hay crecimiento económico, que gracias a un gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que se ha comprometido en este caso a inyectar más dinero para Andalucía, entre otras cosas porque lo merecemos por población, pues evidentemente tendremos mucho más margen, y dentro de ese margen evidentemente está la autovía del Olivar, la puesta en marcha del tranvía de Jaén, el Linares-Badoyano, que nos va a permitir conectar el puerto Linares, toda la parte empresarial con el corredor central mediterráneo, que va a surgir un foco de empleo y muchos más proyectos, evidentemente, para la provincia de Jaén, claro que sí. De hecho, ahí hay una parte importante en Martos, que sabéis que con el acuerdo que hemos firmado con la Consejería para la construcción de una nueva zona industrial, pues paralela a esa futura autovía del Olivar, hay un compromiso por parte del consejero de, pues lógicamente llevar la autovía hasta esa zona y el poder también abrir un ramal que comunique también el polígono existente, digamos las traseras de Andaltés, desde la final de Rompeserones, las traseras de Andaltés, hacia la nueva zona industrial, para que también se pueda comunicar y el polígono tenga también otra salida directa a la autovía, o en este caso a la carretera. Yo quería seguir con el tema del olivar. Bueno, venga. A otro punto que para Martos es fundamental, con el tema del polígono olivarero. Tenemos Almazaras, todas ellas prácticamente metidas en el casco urbano, y tú conoces la problemática mejor que nadie. Eso pasa en muchos pueblos, claro, sí. Exacto. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Porque la única salida que había era el polígono olivarero, y el polígono olivarero parece ser que ha tenido una transformación, y ahí ya se pueden meter industrias que no son Almazaras. El polígono olivarero, que fue una excelente idea en su momento, con el objetivo de lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado anteriormente, de la fusión de cooperativas, donde hubo una sociedad que invirtió también una gran cantidad de dinero para comprar esos terrenos, donde el Ayuntamiento de Martos puso encima de la mesa todos los recursos posibles para que el polígono olivarero pues pudiese ver la luz y pudiese crearse, hasta tal punto de que todas las parcelas donde hoy se encuentran las cooperativas en Martos tienen la máxima edificabilidad.
con el objetivo de que la venta de ese suelo con esa máxima edificabilidad posible le retornara el fondo para el traslado al polígono olivarero. Y además también estaba el compromiso de que los aproximadamente 30.000, 40.000 metros de dotaciones públicas que le correspondían al Ayuntamiento de Martos fuesen también cedidas a esas cooperativas, con el objetivo de que pasase también en el ámbito de las cooperativas, como ha pasado en la zona de Villanueva, por ejemplo, que se fusionasen en una, tuviese mucho mayor tamaño, estuviese más profesionalizada, se redujesen costes, etcétera, etcétera. Eso estamos hablando de los inicios de los años 2000, estamos en el 2018, casi para el 2019, y no ha habido voluntad en ese sentido de ese traslado. En cualquier caso, el que hoy la posibilidad de la zona que iba destinada al polígono industrial, que toda la zona, estamos hablando de 350.000 metros y posiblemente con 60 o con 70.000 metros hubiese para hacer ese polígono olivarero o para el traslado de las cooperativas, siguen quedando disponibles otros 290, 280.000 metros, que queremos aprovecharlo para el tema de zona industrial, lo que no es incompatible una cosa y otra en caso de que haya una voluntad por parte de las cooperativas y almazaras de poderse trasladar. Lo que tiene que venir es esa voluntad. Y además con más problemas, porque nos encontramos con que en tema urbanístico, en el Plan General de Ordenación Urbana, al darle esa máxima edificabilidad, se establecía el primer cuatrienio del plan, es decir, los primeros 4 años, el plan se hace para 12 años, el primer cuatrienio, los primeros 4 para que se pudiese trasladar ese traslado. Los 4 años primeros han pasado ya, porque se aprobó en abril del 2014 y estamos desde abril del 2018 aproximadamente han pasado esos primeros 4 años. Esto sitúa a las cooperativas en cuanto a normativa urbanística en una situación compleja, porque las sitúa fuera de ordenación. Y esto supone también que haya situaciones de complejidad ahora a la hora de renovarse lo que son o de ampliar los túneles de lavado o lo que son de ampliar todo lo que tiene que ver con la maquinaria propia de las cooperativas. Y además, como tú bien decías, en el casco urbano, donde ahora todos se piden impactos ambientales, de temas de ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso pasa porque el suelo del polígono no es competitivo. Bueno, el suelo del polígono se ha estado vendiendo por parte de la Junta de Andalucía y se decía que no era competitivo y en cuestión de 1 año y medio se han vendido 320.000 metros cuadrados de suelo industrial. El de las cooperativas igual, es más, con más circunstancias. Las cooperativas tienen 2 vías de financiación. Por un lado, la venta de sus suelos actuales, en situaciones buenísimas, en pleno centro del casco urbano. Por un lado, con la máxima edificabilidad para poder construir, por lo tanto, para que el retorno de la venta de ese suelo puedan sacarle el mayor beneficio posible. Y en segundo lugar, donde el ayuntamiento está dispuesto a ceder las dotaciones públicas que le corresponden. Por lo tanto, si necesitan 60.000 metros, para que lo que haya que comprar no sean 60, sino solo 30, por poner un ejemplo hablando de números. Pero esto es como lo del riego, hace falta la voluntad de romper. Las medidas y las posibilidades de la administración pública están encima de la mesa. Lo que hay es que seguir persuadiendo para convencer a quienes tienen la responsabilidad de liderar las cooperativas para ello. Tenemos que terminar ya, ¿eh? Se nos ha ido el programa, nos hemos pasado un poquito ya de la hora, entonces vamos a terminar el programa, si os parece bien, como siempre, muy brevemente. Al final hemos hablado un poco, Pepe, de las elecciones andaluzas. Sí, otro día vamos a tener que hablar. ¿No hemos hablado de las elecciones andaluzas? Un poquillo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que no hemos ido por otros derroteros. Os concedo la palabra, brevemente, a los 3, os dirigí a la cámara y les decía al pueblo de Martos lo que estiméis conveniente para cerrar el programa. Bueno, pues nada, efectivamente hemos hablado y discutido en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sobre los temas más importantes que afectan a Martos y a la provincia de Jaén. Nosotros, durante todo este tiempo, quedan muy pocos días para el día 2 de diciembre, durante todo este tiempo nosotros desde el Partido Socialista vamos a hacer una campaña en positivo.
No nos interesa hablar mal de nadie, vamos a hablar de lo que hemos hecho en estos últimos 4 años, pero sobre todo, y lo más importante, de los proyectos de futuro que tenemos para Andalucía. ¿Qué queremos para Andalucía? Pues evidentemente queremos estabilidad, porque la estabilidad nos va a dar crecimiento económico y esto nos va a suponer que podamos tener mejores servicios educativos, mejor sanidad, mejor dependencia y mejor atención a nuestros mayores. Este es el proyecto del Partido Socialista y evidentemente creo que, como todo el mundo sabe, que la mejor candidata para la presidencia de la Junta, sin lugar a dudas, es la presidenta Susana Díaz. Así que yo lo que pido y lo que me toca es pediros el voto a todos para ella y para el PSOE de Jaén. Rosa. Bueno, pues como bien has dicho, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, otro día venimos. Ya antes de las elecciones va a ser difícil, pero bueno. Bueno, por ahí pues vienen las municipales. Para las municipales. Por ahí vienen las municipales. yo creo que nos queda más de una semana de campaña para, como ha dicho bien José, explicarle a todo el mundo qué es lo que hemos hecho y qué es lo que queremos para Andalucía, para explicar bien nuestro proyecto. Tenemos un proyecto progresista, un proyecto de izquierda, un proyecto creíble y tenemos una candidata que lucha y pelea por su tierra, anteponiendo eso a cualquier interés propio o cualquier interés de su partido. Tenemos que movilizarnos el día 2 de diciembre porque nos jugamos mucho todos, desde los más jóvenes a los más mayores, nos jugamos mucho los empresarios, los agricultores, los estudiantes y tenemos que elegir si queremos seguir con el modelo que nos ha dado la igualdad de oportunidades durante todos estos años o bueno, pues queremos copiar otros modelos de gobierno que no priorizan y que no apuestan por esto, además y por supuesto sin rechazar al avance y el progreso que Andalucía merece. Y Víctor, tu cierra. Bueno, pues me corresponde también pedir el voto para el Partido Socialista el próximo domingo, el día 2. Y además lo hago no solo como miembro de esa formación política, sino también en clave local. Hoy Martos es un pueblo en crecimiento, hoy Martos es un pueblo en expansión, porque a lo largo del tiempo le ha ido bien con el gobierno de la Junta de Andalucía, que ha estado liderada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Y tengo que decir que en esta legislatura es una legislatura próspera en inversiones. Es una legislatura próspera en ayudas que provienen del gobierno de la Junta de Andalucía. Ese binomio que hemos formado entre el Ayuntamiento de Martos y la Junta de Andalucía, al que espero que se sume el gobierno de España, ha hecho posible la realidad de muchos proyectos para la ciudad de Martos. He hablado anteriormente de que en Martos, con el compromiso de la Junta de Andalucía, se va a construir una nueva zona industrial, algo que ni la Junta tenía prevista ni el Ayuntamiento tampoco. Pero la situación de crecimiento para la generación de desarrollo económico, de riqueza, de expansión, ha hecho posible que vea la Junta de Andalucía que Martos es un lugar donde va a construir la única zona industrial de toda la legislatura con una inversión que va a tener lugar en torno a los 20 millones de euros, porque hay posibilidades de crecimiento. En ese sentido, la Junta ha sido sensible a los problemas de Martos. Hemos recibido recientemente una ayuda de otros 120.000 euros para intervenir en un problema de saneamiento en el polígono industrial. A lo largo de la legislatura han sido muchos los problemas que hemos resuelto. He hablado también de desenquistar de una vez por todas el tema de culminar la depuradora de aguas residuales que lleva atascada desde el año 2007. Y el contacto, el trabajo insistente entre ambas administraciones ha hecho posible que esto también pueda hacerse. Hemos también querido colaborar, insistir, trasladar a la Junta de Andalucía y al Gobierno andaluz las necesidades que en materia sanitaria tenía esta ciudad, fundamentalmente porque la población real de esta ciudad no son casi los 25.000 habitantes que tenemos, sino a los que hay que sumar también la población flotante que viene vinculada al polígono industrial. Y por lo tanto, desde el día 10 de diciembre, contaremos con ese tercer equipo de urgencias que ha posibilitado la contratación también de 3 equipos completos de médico y enfermero para poder cubrir también las necesidades. Y en esa línea tenemos que seguir apostando. Cualquier marteño
que quiera a Martos, que quiera a su tierra, puede ver como el votar a la Junta de Andalucía, a Susana Díaz, al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, repercute favorablemente en su municipio. Por lo tanto, por eso pido como alcalde y como secretario general del PSOE de Martos el voto para el Partido Socialista el próximo domingo 2 de diciembre. Pues, José, Rosa, Víctor, muchas gracias por habernos acompañado aquí a la televisión local. A ustedes muchas gracias por estar ahí y la última palabra la tienen ustedes el día 2 en la urna. Vamos a cerrar el programa como siempre leyendo un verso, en este caso es de Violeta Parra y dice así, está dedicado a los estudiantes. Que vivan los estudiantes jardín de la alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no les asustan las balas ni el ladrar de la jauría, caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo que es afrecho, y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto van toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Y me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajan las indulgencias, porque ¿hasta cuánto nos dura, señores, la penitencia? Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.